Desde La Habana, Cuba, nuestro canal internacional nos pone a pensar en red. Hoy debatiremos sobre la crisis mundial, la ofensiva capitalista y desafíos para las fuerzas progresistas de izquierda y los movimientos sociales de nuestra América. Los invitados nacionales e internacionales analizarán las graves consecuencias que trae la ofensiva neoliberal como consecuencia, a su vez, del ascenso de nuevos gobiernos derechistas en Argentina y Brasil. Y conversaremos sobre la alternativa y potencialidades que desarrollan los movimientos sociales de nuestra región ante las continuas crisis capitalistas y cómo contrarrestar la creciente criminalización de las protestas. En Argentina la situación no ha estado distinta. Recuerden las imágenes que veíamos de la movilización en Brasil. Aquí distintos sindicatos, movimientos sociales, hay un gremio que se llama Canillitas que se han sumado a las movilizaciones pautadas para este día, para en este caso rechazar un punto álgido de la reforma laboral que está en plenas negociaciones. Decíamos, los equipos están ajustando detalles técnicos y todavía hay poca transparencia, mucho silencio al respecto. Bueno, se escuchaban entre otros testimonios: no aceptaremos una reforma contra los derechos de los trabajadores. Una vez más, los brasileños de unas 120 ciudades salieron a las calles para continuar las protestas que iniciaron hace 3 semanas, exigiendo la rebaja en los precios del transporte público. Ahora las marchas tienen como blanco reivindicaciones mayores, como el fin de la corrupción y la impunidad, y un mejor sistema de salud y educacional, además de la moralización del Congreso Nacional. No cesan las protestas contra Michel Temer en Brasil, esta vez en la ciudad de Porto Alegre. Los manifestantes rechazaron el gobierno interino, acusaron a Temer de ser golpista y traidor. Además, denunciaron la extinción del Ministerio de Cultura, que ahora forma parte de la cartera de Educación. En el continente hay una ofensiva de la derecha conservadora, política, pero también religiosa, que acentúa su intervención militar y de criminalización de los movimientos populares. Evidentemente, nuestras sociedades latinoamericanas han pasado por siglos y siglos de un tipo de colonialismo cultural, pudiéramos decir. Y eso no se erradica con políticas públicas solamente, con distribuir mejor la riqueza. Ese colonialismo cultural perdura durante siglos y no podemos subestimar para nada el papel de las campañas mediáticas, cómo van sembrando una idea determinada. Es un momento para la región muy complejo donde la izquierda y los sujetos populares organizados tienen que replantearse y renovar qué significa hoy caminar y contribuir a acumular para las revoluciones. Pero que en este momento presenta nuevos desafíos, nuevos discursos, nuevas iniciativas, acordes con los que se plantean por el dominante capitalismo global, por el neoliberalismo. Y creo que para Latinoamérica siempre va a ser un referente, no solo Fidel, sino que más allá de una figura, porque no se trata de una figura, sino de personas que aportan a colectividades, que eso es fundamental. Vamos a avanzar para contarles que la organización social argentina Barrios de Pie está instalando aproximadamente 100 ollas populares como parte de esas acciones de protesta contra las medidas neoliberales del gobierno del presidente de esa nación, Mauricio Macri. De inmediato nos vamos con las imágenes. La instalación de ollas populares tiene lugar en diversos puntos en Buenos Aires. Les contamos que los representantes de esta organización, denominada Barrios de Pie, afirmaron que con estas acciones también le hacen un reclamo al gobernador de la provincia porteña, Horacio Rodríguez Larreta, por mejores condiciones laborales y una reducción de los niveles de desigualdad. Los manifestantes recalcaron la necesidad de resolver la situación de los desempleados y los trabajadores de carácter informal. Primero en Argentina como resultado de elecciones presidenciales, luego en Brasil con un golpe parlamentario. La derecha ha implantado medidas neoliberales que afectan a la gran mayoría de la población. Les propongo hacer un análisis sobre las consecuencias de esta reconfiguración en la correlación de fuerzas en la región. Hoy en América Latina estamos viviendo un momento muy complejo porque no solo hay un regreso de la derecha más conservadora a algunos espacios de poder en países en los que acumulamos resistencia y también logramos tener gobiernos progresistas construyendo proyectos con contenido popular, sino porque
esas maneras de regreso de la derecha son maneras donde se articulan fuerzas políticas con el gran capital, se privatizan todos los bienes, se judicializa la política, se secuestran los espacios democráticos, se dominan absolutamente los territorios con toda una lógica que articula lo que significa la extracción de bienes y recursos naturales con la dominación de cuerpos, historias, de comunidades y de personas. En el continente hay una ofensiva de la derecha conservadora política, pero también religiosa, que acentúa su intervención militar y de criminalización de los movimientos populares, frente a lo que sigue siendo la resistencia de los pueblos, la creación de poder popular y la búsqueda de alternativas. Creo que en general estamos en una situación más compleja de avance de la derechización, pero también entiendo que hay un momento importante donde no está cerrado el proceso de lucha de los pueblos y donde hay situaciones a defender, como es hoy la revolución bolivariana, como es el proceso de descolonización y de despatriarcalización que se está haciendo en Bolivia, como es por supuesto la revolución cubana, estamos en este territorio, y también como es las distintas formas de lucha del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, de los pueblos que vienen reaccionando frente a la pérdida de conquistas. Yo pienso que si consideramos y tenemos en cuenta los múltiples factores que hoy identifica, que son rasgos de la crisis actual, podemos hablar en términos absolutos de una crisis estructural del sistema, porque abarca diversas dimensiones. No es meramente una crisis económica o una crisis financiera, sino que abarca también la esfera de lo social, de lo político, la esfera de la seguridad, la esfera energética, alimentaria, asuntos de pobreza. Es decir, que si tenemos en cuenta los múltiples factores que integran esa crisis, sin duda podemos hablar de una crisis estructural del sistema capitalista. Entonces es un momento para la región muy complejo donde la izquierda y los sujetos populares organizados tienen que replantearse y renovar qué significa hoy caminar y contribuir a acumular para las revoluciones. Esa crisis se hace incluso más difícil de asimilar cuando un grupo de potencias hegemónicas, por lo general occidentales, y que defienden como único modelo, como única vía al desarrollo, el modelo liberal. Es decir, que se trata de promover por diferentes vías, también políticas, económicas, institucionales, culturales, porque cualquier mecanismo de dominación o hegemónico a nivel mundial implica y necesita dominar también desde el punto de vista cultural, pues a través de múltiples mecanismos también tratan de imponer un único modelo como única vía posible de desarrollo democrática al resto del mundo. Y eso hace que esa crisis estructural del sistema capitalista también sea más pesada para los pueblos subdesarrollados, en tanto tratan de imponer por diferentes vías una única vía, que es el modelo liberal, para aspirar al desarrollo. Entramos en materia, nuestro primer tema. El Senado Federal brasileño consumó lo que se venía gestando hacía meses, prácticamente un año, como un golpe parlamentario. Dilma Rousseff, la presidenta electa legítimamente por más de 54 millones de brasileños y brasileñas en el año 2014, ha sido destituida de ese cargo sin haberse demostrado que haya cometido realmente un crimen de responsabilidad fiscal. Pronunciamiento del gobierno revolucionario de Cuba, y se lo vamos a mostrar este comunicado. El gobierno revolucionario de la República de Cuba rechaza enérgicamente el golpe de Estado parlamentario judicial que se ha consumado contra la presidenta Dilma Rousseff. La separación del gobierno de la presidenta sin que se presentara ninguna evidencia de delitos de corrupción ni crímenes de responsabilidad, y con ella del Partido de los Trabajadores, PT, y otras fuerzas políticas de izquierda aliadas, constituye un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió. Evidentemente, nuestras sociedades latinoamericanas han pasado por siglos y siglos de un tipo de colonialismo cultural, pudiéramos decir. Y eso no se erradica con políticas públicas solamente, con distribuir mejor la riqueza. Ese colonialismo cultural perdura durante siglos y no podemos subestimar para nada el papel de las campañas mediáticas, cómo van sembrando una idea determinada y al final dar traste con determinados resultados electorales. Al punto de que un segmento de la sociedad considera que es más importante cambiar un presidente que poner un presidente, aunque dure más, pero que esté representando mis intereses en definitiva. Ese ascenso de la derecha pienso que deberíamos tener en cuenta
esos elementos de cara al futuro. ¿Qué faltó por hacer estos gobiernos progresistas en el orden económico, pero también en el orden de la cultura política, en el orden social, para realmente, porque cualquier revolución desde el punto de vista social implica independizarse culturalmente en principio? En el caso específico de Argentina y Brasil, lo que tenemos es una pérdida de conquistas muy grande. En estos últimos días, incluso del año que termina, una gran cantidad de desocupados, un crecimiento de la precarización del trabajo, una avanzada muy fuerte contra todos los derechos logrados en los... ni siquiera en las últimas décadas, en un siglo de luchas de los trabajadores y trabajadoras, una ofensiva de criminalización de las luchas territoriales, por la defensa de los bienes comunes, del agua, de los territorios y de la soberanía, una entrega y sujeción no solo a las corporaciones transnacionales, sino también a las políticas imperialistas, y un avance de acuerdos de militarización muy fuerte, que de nuevo nos ponen en una dependencia muy grande de las políticas imperiales. Está claramente demostrado que esos instrumentos económicos que se han tratado de imponer por diferentes mecanismos al mundo no brindan las mismas posibilidades para desarrollarse desde el punto de vista socioeconómico, cultural, a todas las culturas y a todos los países del mundo, sino que está diseñado para privilegiar a determinados actores en el escenario internacional. En el orden político también se refleja esa crisis de manera acuciante. Hoy, por ejemplo, cada vez es más ficticia la diversidad que existe entre un partido político y otro en ese mundo liberal. Si bien se puede diferenciar en alguna medida en el marco del discurso político, cuando vemos su práctica socioeconómica, política y cultural, vemos que hay un nivel de sintonía aplastante. Por lo tanto, también es ficticio esa diferencia entre los partidos políticos tradicionales que promueven como modelo único ese modelo liberal, ese de carácter capitalista. En el ámbito de la seguridad también lo podemos ver. Es decir, el capitalismo no solamente está atravesando por una crisis estructural, sino que es inviable desde muchos órdenes y tampoco ha sido capaz de garantizar la paz a nivel mundial. Al contrario, hoy podemos ver que se exacerban los ánimos conflictivos entre naciones, entre etnias, entre religiones, y son promovidas también con un fin colonizador, subordinador e impositivo de una cultura determinada sobre las otras. Inicialmente hemos tratado de cómo crear cierto poder local en los sindicatos centrales. Yo me acuerdo, el 88, 89, iba cargado mi televisor, el VHS, el motor generador, ¿no?, de electricidad, para crear mayor conciencia. De día debate, concentración, problemas locales, nacionales, y de noche proyectar videos. Y por entonces era tan interesante ver videos como el Mamayacta de Ecuador, el levantamiento indígena de Ecuador, tenía tantos videos, y mis compañeros de base decían, mira, quechas también había vivido en Ecuador, no solamente quechas ahí en Bolivia, mira, aymaras también ahí en Perú, ¿no? Las luchas sindicales también están en Ecuador, Perú, ¿no? Y causa mayor reacción y dicen, no, aquí hay que luchar, pero la lucha no solamente en Bolivia ni en Chapare. Y así hemos empezado a crear el poder. Las mismas comunidades donde no hay caminos, donde no llega camión ni nada, y hay que ir cargado de estos aparatos para poder proyectar. Así se crean espacios, por ejemplo, el Foro Social Mundial, el Foro Social Europeo, o Foro Social de las Américas, africano. Igualito desde nuestras ciudades o nuestros países también tratamos de intentar espacios de debate. Creamos antes la comunal, por ejemplo, ¿no? Después pasamos al Estado Mayor del Pueblo. ¿Por qué el Estado Mayor del Pueblo? Veíamos los dirigentes nacionales vendidos al gobierno, prebendales, corruptos, y dijimos, hay que crear un espacio entonces, que sea el Estado Mayor del Pueblo. ¿Y quiénes conforman el Estado Mayor del Pueblo? Dirigentes y organizaciones que tienen convocatoria. Dirigentes inclaudicables, dirigentes sobre todo insobornables. Y nos juntamos un grupo de compañeros dirigentes, es el espacio para debatir. Y cuando decidíamos, se hace. Mientras que en otros sectores, con dirigentes vendidos, pues se dice una cosa, usted no lo hace, y además son informantes de los representantes del modelo. Entonces ahí creamos el Estado Mayor del Pueblo, un grupo de dirigentes, obreros, campesinos, indígenas,
también inclusive de profesionales nos integramos para poder debatir, pero lo que decíamos, hacíamos. En este nuevo milenio, por ejemplo, ya de las luchas llamadas antiimperialistas, antineoliberal, creo muy adecuado el término defensa de la humanidad, ¿no? Para atacar los diferentes instrumentos del imperialismo que van en contra de la humanidad. Si hablamos, por ejemplo, de la región andina, el tema del Plan Colombia, el Plan Dignidad o Plan IRA, la iniciativa de la región andina, son planes de exterminio orientados fundamentalmente a los pueblos indígenas. Cuando los pueblos indígenas deciden por el poder del territorio, pues no soportan esta clase de mensajes de los pueblos indígenas y por tanto, pues estos planteamientos, el planteamiento, por ejemplo, por la defensa de la humanidad, realmente interesante. Creo que desde las bases van surgiendo. El año 2000, justamente para defender el agua, nosotros nos organizamos la Coordinadora en Defensa de la Vida, que es similar a la defensa de la humanidad. Entonces creo que salen y hay que empezar a como juntarnos para poder crear esta clase de movimientos que permita defender la humanidad. Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hemos venido en un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. La activista fue condenada a 3 años de prisión. Milagros Sala había sido electa para ocupar un escaño en el Parlamento del Mercosur, pero no había podido asumir, pues estaba presa. Al oír el veredicto, la activista indígena lamentó la situación de derechos humanos y la libertad de expresión en Argentina. Pero le pido, señores jueces, como le dije el primer día, no se dejen apretar por el poder político. Dicten lo justo. El 3 de marzo de 2016, la defensora de derechos medioambientales Berta Cáceres fue asesinada en Honduras. Milagros Salas, dirigente política social e indígena argentina, líder de la organización barrial Tupac Amaru, fue detenida y encarcelada injustamente el 16 de enero de 2016 en Jujuy, Argentina. Ejemplos cercanos de la criminalización de la protesta social, la cual se agrava con el impacto de la crisis capitalista y la agudización de las medidas neoliberales que cada día más afectan a los más desposeídos. Ante estos escenarios y desafíos, ¿con qué cuentan los movimientos sociales y la izquierda del continente para continuar librando sus batallas contra el neoliberalismo y el imperialismo? Los movimientos sociales cuentan en primer lugar con el pensamiento de Fidel y la gran experiencia extraordinaria del socialismo en Cuba. Cuentan con la inspiración de estos últimos 20 años de renovación de la propuesta socialista en América Latina, impulsada por ellos mismos, entre otros actores, pero que en este momento presenta nuevos desafíos, nuevos discursos, nuevas iniciativas, acordes con los que se plantean por el dominante capitalismo global, por el neoliberalismo. Y para eso hay que atreverse a resignificar la política desde lo más íntimo hasta los espacios más grandes de la política y más públicos. Hay que atreverse a poner en diálogo lo que son tensiones creativas y no obstáculos en la comprensión de lo que significa dialogar entre movimientos populares y sujetos organizados, instrumentos políticos que se construyen para incidir en espacios de toma de decisiones. Hay que atreverse a plantear el debate de la toma del poder, la construcción, la resignificación del poder, que no puede dejar de ser refundado cada vez. Y hay que atreverse a reconocer las diferentes innovaciones políticas que están dándose lugar en el continente. Si bien estamos en ese momento difícil, también es cierto que hay mucho acumulado de luchas territoriales, de mujeres, de indígenas, de campesinos,
de obreros en las ciudades, de gente organizada, comprendiendo la clase trabajadora mucho más de lo que significaba la clase que veíamos como obrero en las fábricas, sino todos los desplazados, todos los oprimidos, todos los explotados, toda la gente que necesitaría poner en diálogo sus reivindicaciones de lucha y un proyecto popular. Yo creo que lo principal en términos de alternativa es por un lado la experiencia como la que estamos nombrando de determinados movimientos populares que han logrado no solo resistir sino también generar experiencias de poder popular y de gobierno. Doy de nuevo el ejemplo de Venezuela, de Bolivia, de la propia Revolución Cubana. Es decir, hay una experiencia acumulada muy fuerte de generación de alternativas en donde nos están quitando el trabajo, la educación, la salud, la vivienda. Tenemos el nacimiento de experiencias propias. En este momento los movimientos sociales cuentan con propuestas diversas, con experiencias también prácticas que han puesto en su desarrollo de iniciativas alternativas, propuestas de integración de los pueblos, agendas contra el neoliberalismo, experiencias de resistencia también en torno a la economía diversa y plural, que son las experiencias de nuestros pueblos. Hay muchas potencialidades en la región hoy para avanzar hacia un horizonte de emancipación, hay muchas luchas vivas, hay muchos grupos organizándose y hay muchas emergencias populares, hay paradigmas emancipatorios que están renovándose constantemente y que colocan el anticapitalismo, el antiimperialismo, el antipatriarcado y la lucha por un socialismo, por una sociedad de justicia en el centro de sus luchas, y eso es una potencialidad. América Latina es un continente vivo, de mucho esfuerzo, y por otro lado nos quedan países con gobiernos y proyectos que hay que cuidar y proyectos que hay que acompañar, que no son perfectos, pero que necesitamos profundizar por lo que significan en clave antiimperialista, en clave emancipatoria también para nuestros pueblos, como el caso de Venezuela, como el caso de Bolivia, países en los que se han dado procesos constituyentes o procesos de participación popular importantes, países en los que ha habido liderazgo popular y que hoy no podemos permitir que se pierdan en cuanto a clave emancipatoria para cualquier experiencia de la región. Y también tenemos experiencias de control de territorio, tenemos experiencias de autonomía sobre los bienes comunes, de defensa de esos bienes comunes que de alguna manera se vienen realizando, y sobre el territorio cuerpo de las mujeres, desde el punto de vista del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, el decir nuestro cuerpo es nuestro territorio, y enfrentar a los femicidios, enfrentar a la ofensiva de violencia patriarcal también es una experiencia muy grande que tiene que ver con la solidaridad entre nosotras, y en general todos estos elementos, podemos decir, comunes a nuestros pueblos tienen que ver con la capacidad de reacción, pero también de generar formas de vida propias. Como últimas ideas sobre el tema, conversamos sobre la vigencia del pensamiento del comandante Fidel Castro y el rol de la Red en Defensa de la Humanidad en la coyuntura actual. El ejemplo de Fidel es muy grande y es un reto de un ser humano de coherencia, de acción, también en su momento de juventud, de accionar, que nunca tuvo miedo de participar, y creo que para Latinoamérica siempre va a ser un referente, no solo Fidel, sino que más allá de una figura, porque no se trata de una figura, sino de personas que aportan a colectividades, que eso es fundamental. Quizá al hacer una revisión del proceso de globalización y cómo se ha ido instaurando en el mundo, podemos decir que Fidel fue pionero en ver el mundo desde Cuba y viceversa, y desarrollar una propuesta internacionalista que ya encaraba este nivel de crecimiento del capitalismo. Cuando despuntó la agenda neoliberal en América Latina, Fidel invitó a los movimientos sociales de América Latina y el Caribe a una gran mesa de debate para entender la globalización por un lado, invitó a los intelectuales también, obviamente, y a los movimientos para entender, decía, la globalización por un lado, pero también para tomar iniciativas que respondan a la implantación del neoliberalismo en la región. Fidel nos ha marcado a muchas generaciones de luchadores y luchadoras en algunos temas centrales. Un tema central es la búsqueda permanente de la unidad de nuestros pueblos, de la unidad de nuestras organizaciones, el llamado también que ha hecho históricamente a la unidad de los revolucionarios y de las revolucionarias. Es una
un ejemplo que nos ha dado en cuanto a que no hay que subordinarse a las relaciones de fuerza que parezcan a veces en contra de los pueblos o de las fuerzas de izquierda. Él ha demostrado, y la Revolución Cubana lo demuestra sobre todo, que es posible con la dignidad y con el coraje y con el valor, la unidad del pueblo, enfrentar situaciones donde todos esperaban que se cayera el proceso de la revolución. Creo que en esos momentos de caída del campo socialista, la Revolución Cubana y Fidel como una de sus almas, digamos, nos dio una experiencia muy importante en ese sentido. Creo también que Fidel nos ayuda y nos ha ayudado en todos estos años y décadas a poner muy por delante la confianza en los seres humanos. En distintas crisis que han habido o en Cuba o en América Latina, su permanente prédica en que él tenía confianza en los pueblos y en los seres humanos y en las luchas de los pueblos fue para todos nosotros y nosotras muy importante. Conocer, por ejemplo, nuestra historia, que es algo que hacía mucho Fidel, es fundamental para que nosotros construyamos también un pensamiento acorde a nuestra realidad, porque a veces nos enajenamos incluso en un pensamiento muy abstracto, muy teórico, pero que debe ser cercano al accionar claro, a teorizar esa misma realidad, porque tienen que ir de la mano ambas cosas. Y yo creo que Fidel sí es una persona que hace esas dos cosas y que va a ser una inspiración para toda la juventud, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Has trascendido más allá del paisaje y de los tiempos tan complejos que vivimos. Intacto sigue el árbol de renovada fuerza, al saberte sabia eterna, admirado y sin olvido. Has trascendido más allá de la hazaña y de los sueños más hermosos y orgullosos que has vivido. Invicto sigue el verbo, consecuente se resiste, igual dardo asediana al centro del enemigo. En el continente hay una ofensiva de la derecha conservadora, política, pero también religiosa, que acentúa su intervención militar y de criminalización de los movimientos populares. Evidentemente, nuestras sociedades latinoamericanas han pasado por siglos y siglos de un tipo de colonialismo cultural, pudiéramos decir. Y eso no se erradica con políticas públicas solamente, con distribuir mejor la riqueza. Ese colonialismo cultural perdura durante siglos y no podemos subestimar para nada el papel de las campañas mediáticas, cómo van sembrando una idea determinada. Es un momento para la región muy complejo donde la izquierda y los sujetos populares organizados tienen que replantearse y renovar qué significa hoy caminar y contribuir a acumular para las revoluciones. Pero que en este momento presenta nuevos desafíos, nuevos discursos, nuevas iniciativas, acordes con los que se plantean por el dominante capitalismo global, por el neoliberalismo. Y creo que para Latinoamérica siempre va a ser un referente, no solo Fidel, sino que más allá de una figura, porque no se trata de una figura, sino de personas que aportan a colectividades, que eso es fundamental. Y hasta aquí lo que teníamos reservado para hoy. Una de estas reflexiones, la Red en Defensa de la Humanidad, es eso: la movilización de hombres y mujeres sensibles para intentar mirar al mundo desde nuestros propios ojos, analizar el mundo desde nuestras propias ideas, para intentar revertir un orden mundial desigual, injusto y excluyente. Eso es la Red. Acompáñenos.